Buenas científicos y científicas, y hoy vamos a seguir con el tema de las enfermedades infecciosas y vamos a hablar de un tema en particular que es el desarrollo de las enfermedades infecciosas, o lo que es lo mismo, las fases que experimenta una persona cuando es infectado por un determinado microorganismo patógeno, ya sea virus, bacteria, hongo, lo que sea. Vamos a poner el ejemplo de los virus, precisamente del COVID, por la situación actual. Y vamos a explicar un poquito cómo este virus se reproduce dentro de nosotros, cómo se incuba y cómo termina siendo ese proceso, esas fases por las que pasa nuestro organismo mientras presenta esa enfermedad. Pues bien, dentro de estas fases empezaríamos hablando de la fase 1, que es la fase de incubación. Esa es la primera fase con la que empieza cualquier infección. ¿Y qué tiene de particular esta fase? Pues bien, esta fase sería ese periodo de tiempo que tendría lugar. Solo baja un poquito el periodo de tiempo que duraría desde que el virus o la bacteria nos infecta, ¿vale? La fase de incubación es el tiempo desde que nos infecta ese patógeno hasta que aparece la enfermedad. Por lo tanto, sería todo ese tiempo en el cual, vamos a poner el ejemplo del virus, el virus se está reproduciendo continuamente dentro de nuestro organismo, pero nosotros aún no lo sabemos. Por lo tanto, la incubación es una fase en la cual no se presentan síntomas. Y es todo ese tiempo desde que el virus entra en nuestro organismo y no se presentan síntomas. Cuando empiezan a presentarse ya los síntomas de la enfermedad y ya sabemos que tenemos la enfermedad, es decir, cuando aparece la enfermedad, ya es cuando acaba el periodo de incubación. Por lo tanto, este periodo es un periodo bastante silencioso y no por ello menos peligroso. De hecho, es cuando más peligro supone. ¿Por qué os preguntaréis? Pues porque durante este tiempo es cuando se empieza a producir ese contagio continuo del virus. Y de hecho, cuando se produce, cuando estamos en la fase de incubación, nosotros nos encontramos de esta manera. Nos da absolutamente igual lo que tenemos y como no lo sabemos, pues disfrutamos. Aquí vemos a alguien con el COVID en periodo de incubación. Sin embargo, ya sabemos que esto no es así. Hay que tener mucho cuidado porque en el momento que somos pacientes asintomáticos y no tenemos esos síntomas, también el virus en este caso puede transmitirse. Por lo tanto, hay que tener especialmente cuidado con esto, ya que existen casos en los que una persona va a estar en la fase de incubación y al no presentar los síntomas, no va a saber que tiene la enfermedad. Y esto es un problema terrible, porque esa persona sería una persona portadora. ¿Y qué significa ser portador de un determinado virus, por ejemplo? Pues que la persona, aún sin saberlo, como lo hemos visto aquí, Carton bailando, sin saberlo, va a estar contagiando del virus a todas las personas que tenga a su alrededor. Este es el gran problema que ha ocurrido con el coronavirus, ya que muchas personas han sido asintomáticas en la fase de incubación. Ya sabemos que el periodo de incubación del coronavirus podía durar hasta 14 días y entonces esas personas, al no saber que tienen esos virus, al no tener los síntomas porque el virus está incubando, han empezado a contagiar a todas las que había alrededor. A continuación voy a presentaros un vídeo en el cual se ve un poquito, se representa cómo las personas que no tienen todavía esos síntomas, como ha pasado con el coronavirus, al empezar a viajar, al empezar a tocar a otras personas, al llevar su vida normal, han empezado a infectar a un montón de nuevos pacientes, nuevas víctimas, que en este caso han ido infectando a otras. Esto es el periodo de incubación, porque ninguna de esas personas sabía que tenía la enfermedad, ya que no tenían síntomas, pero sin embargo el virus estaba dentro de su cuerpo, multiplicándose, que ahora diré cómo. Por lo tanto, antes de ver el vídeo, recordad, un portador o portadora es aquella persona que está aparentemente sana, que no presenta los síntomas de esa enfermedad y puede que no sepa que lo tiene, como hemos visto en el vídeo de Carton, de Príncipe de Bel Air bailando,
pero que sí contiene el virus o el agente, la bacteria o el agente infeccioso, sí lo tiene en su cuerpo y por lo tanto puede contagiar a otras personas, solo que todavía no lo sabe porque el agente infeccioso está en su fase de incubación y aún no se ha presentado la enfermedad. De hecho, el propio coronavirus, el gran problema de esta enfermedad es que el periodo de incubación dura hasta 14 días. Y durante todo ese tiempo, con los viajes que se han hecho, sobre todo en avión a otros lugares, y las grandes congregaciones, partidos de fútbol, manifestaciones, todo eso, las personas se han contagiado sin saber que se estaban contagiando. Por eso, para mí, y normalmente lo dicen así, la fase más peligrosa de una enfermedad infecciosa, del desarrollo, es la de incubación sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque es cuando se empiezan a infectar las personas y sin darse cuenta porque en esa fase no tenemos síntomas todavía de la enfermedad. Esto es muy importante. De hecho, el gran problema del coronavirus es que su fase de incubación es de mucho tiempo y puede estar transmitiéndose. Sin embargo, en la gripe, por ejemplo, dura de 2 a 4 días, por lo tanto es bastante más rápido saber que estás enfermo y por lo tanto alejarte para no contagiar a los demás. El catarro puede durar hasta 5 días y ojo, la mononucleosis, en la enfermedad del beso, tiene una fase de incubación de hasta 28 días. Podemos infectar a una persona sin saberlo todavía, incluso durante un mes. Fijaros en el tema, ¿eh? Bien, ¿y qué hacen los virus durante esta fase de incubación? Pues muy sencillo. Aquí tenemos un ejemplo del coronavirus, ¿vale? Es lo que he puesto aquí. Y en este caso los virus lo que hacen en esta fase es reproducirse. Aprovechan, buscan una célula viva, en este caso tenemos la célula representada en amarillo, y ellos tienen unos genes que pueden ser ADN o ARN, y lo que hacen es con unos receptores, que son estos pelitos que tenemos aquí en la superficie, la corona del coronavirus en este caso, van a romper las paredes de la célula e introducir su material genético. Por eso son unos parásitos totalmente especializados. Introducen su material genético, como he dicho, este ADN que presenta, o ARN que presenta el virus, y va a aprovechar la propia maquinaria de la célula, nuestras propias células, para que le fabriquen nuevas copias. Entonces, en este caso, las engaña y va a utilizar esa maquinaria para que las propias células vayan produciendo nuevos virus. Después, cuando haya muchos, en esta fase todavía no sabemos que lo tenemos, no se está manifestando, romperán esas células y, bueno, pues liberarán, en este caso, nuevos virus. Lo veis claramente, ¿no? Básicamente, dentro de la propia célula, y muchas células se van a generar, van a ir dando lugar a un montón, a miles y miles de copias de este virus. Por lo tanto, fijaros qué gran parásito son estos agentes infecciosos. Nos invaden el organismo, ni siquiera nos damos cuenta de que están, invaden a nuestras células y nuestras propias células los fabrican y después las destrozan, porque cuando salen fuera las rompen y pueden afectar a diversos tejidos, produciéndonos mucho daño. Pero, ¿qué ocurre cuando ya manifestamos la enfermedad? Cuando pasa la fase de incubación, llegará la fase de la manifestación de la enfermedad. Veremos qué ocurre. Pues bien, la segunda parte es bastante evidente y es que cuando pasa la fase de incubación, que termina en el momento que ya se manifiesta la enfermedad y ya sabemos que estamos enfermos, pues la fase 2 es cuando básicamente aparecen ya los síntomas y signos de la enfermedad. En este caso, por la destrucción celular y tejidos, y es cuando nuestro sistema inmunitario ya detecta que tenemos la enfermedad. En este caso, pues aparecen los típicos signos de fiebre,
bueno, sí, fiebre o problemas respiratorios, diarrea, vómitos, todo lo que tenga que ver con los diferentes tipos de patógenos se producen. Por lo tanto, en la fase 2 aparece ya la enfermedad y aparecen los síntomas y signos típicos de esa enfermedad. Y en este momento es cuando el sistema inmunitario, esas defensas internas, van a actuar para eliminar el patógeno. Porque si no lo eliminan, ahí sí que tenemos un gran problema y a veces pasa. Pero esta fase no tenemos mucho más que decir. Es cuando se produce la enfermedad y cuando nuestras defensas internas, nuestro sistema inmunitario, empieza a combatirla para acabar con ella. Vamos a ver qué ocurre si combate con ella y podemos eliminar a ese patógeno. Entraríamos en la fase 3, la fase de convalecencia. Y en la fase de convalecencia, que es bastante sencillita, es básicamente la fase que comienza una vez que hemos superado la enfermedad en principio y se han eliminado los agentes infecciosos, los agentes patógenos, por medio de nuestro sistema inmunitario. Ya sabéis, los glóbulos blancos principalmente, como dijimos. Por lo tanto, la convalecencia es el periodo de tiempo en el cual nos estamos recuperando tras haber superado la infección y nuestro sistema inmunitario se encarga de la reparación de tejidos y células que han sido infectadas. Por lo tanto, es una fase de vuelta a la calma. Sin embargo, algunos casos, este caso lo hemos visto muy directamente en Fernando Simón, del Ministerio de Sanidad en España, que aparece, que es el portavoz de lo que ocurre con el coronavirus, etc. Y es muy importante que sepáis que en esta fase de convalecencia, cuando supuestamente nos hemos recuperado, puede pasar que algunos patógenos todavía estén, que algunos organismos, algunos virus, algunas bacterias estén todavía en nuestro cuerpo. Y ojo, en la fase de convalecencia, al igual que ocurre también en la de incubación y por supuesto en la fase 2 de la enfermedad, en la fase de convalecencia todavía se puede contagiar la enfermedad. Por lo tanto, hay que tomar precauciones. Aquí os pongo un vídeo de Fernando Simón volviendo, una anécdota que tuvo con una almendra y que causó un poco de alarma porque él ha pasado ya el periodo de convalecencia, o está ahora en el periodo de convalecencia, pero ojo, todavía pueden quedar organismos. Podemos ir estando satisfechos del esfuerzo que hemos hecho, porque estamos... Disculpen. Porque el problema es que me he comido una almendra justo antes. Claro, una almendra. Bueno, ya está viendo tonterías. Es importante que sepáis que cuando hago esto lo hago con un poquito para poner un poco de humor a la situación, ¿vale? Porque siempre hay que tomarse las cosas, soy de la opinión de que hay que tomarse las cosas un poquito con humor, siempre y cuando seamos, por supuesto, responsables con la situación, que lo estamos siendo. Falta un último concepto que sería el de infección latente. ¿Y qué es una infección latente? Vamos a verlo. Pues bien, en ocasiones, sobre todo después de la fase de convalecencia, es posible que tengamos algunos patógenos, algunos microorganismos patógenos que no hemos conseguido eliminar con nuestras defensas. Nuestros glóbulos blancos, en este caso, porque ya sabéis, los macrófagos en primer lugar, los linfocitos en segunda, intentan eliminar a todos los patógenos posibles. No obstante, alguna vez estos consiguen mantenerse inactivos en nuestro cuerpo. Es decir, están latentes, están como descansando y esperando el momento para atacarnos. También yo los llamo en este caso patógenos ninja, ya que están ocultos esperando el momento idóneo para atacar. Por lo tanto, después de esta fase de convalecencia puede haber algún organismo que al ser mucho menos que nuestras defensas no consiguen combatirlas, pero sin embargo están esperando a que en algún momento puedan atacar. Ese momento llega cuando nuestro sistema inmunitario se ve débil. En el momento que tengamos algún problema con el sistema inmunitario y se bajen nuestras defensas, puede ser cuando actúen estos organismos y nos produzcan lo que se conocen como infecciones latentes, es decir, infecciones por microorganismos que están inactivos en nuestro cuerpo y que nos atacan justo cuando nuestras defensas están bajas.
Un ejemplo claro son los herpes. Los herpes labiales se ocurren por los herpes virus. Los herpes virus son típicos virus de infecciones latentes, ya que cuando nuestro sistema inmunitario baja por alguna razón, pues atacan y pueden darnos herpes. También en el SIDA, obviamente en el SIDA hay un montón de infecciones latentes que pueden matar al individuo, porque el SIDA, ya os dije, que ataca al sistema inmunitario. Y este virus no es lo que mata a los pacientes de SIDA, sino que lo que mata a los pacientes de SIDA son las infecciones latentes o las infecciones oportunistas que vienen de fuera. Por lo tanto, para evitar estas infecciones latentes es muy importante reforzar el sistema inmunitario. ¿Y cómo? Pues alimentándonos bien, haciendo deporte, por supuesto desinfectando nuestras manos, todo para evitar otros contagios de otras enfermedades, sentirnos bien con nosotros mismos, no estresarnos. El estrés también hace que baje la defensa. Por lo tanto, todo esto es muy importante para evitar las infecciones latentes. Muy importante reforzar nuestro sistema inmunitario con todo lo que he dicho: dieta, buena salud mental, ejercicio físico, sentirnos bien, todo eso. Así que nada, esto es todo por hoy. Seguiremos en el siguiente vídeo con la última parte, que es la vacuna.